Bienvenidos amigos aquí en el Día del Trabajo, en la hora caviar. Voy a hablar un poco del Día del Trabajo. Vamos a informarnos un poco del Día del Trabajo, ya que tengo a estos socialistas atrás mío, aquí en las afueras de Madrid. Entonces, bajo Mao y todos estos chicos, vamos a hablar un poco del Día del Trabajo. ¿Por qué es 1 de mayo? Les explicaré. Chicago era un gran polo industrial en los Estados Unidos, ¿no? Es una ciudad donde se juntan estos grandes lagos, hay mucha comunicación fluvial, la industria cárnica, la industria de materias primas siempre se ha movido muy fuerte ahí, los cereales, ha habido mucha industria. Si no me equivoco, la segunda, debe ser la tercera ciudad americana, después de Nueva York y Los Ángeles, ¿no? En cuanto a población y movimiento económico. Entonces Chicago en el siglo XIX era un polo industrial donde las condiciones de trabajo eran durísimas, eran muy duras. No había las 8 horas, se trabajaba 12 horas y hasta más. Evidentemente esto generó pues toda una serie de conflictos sociales alimentados por las corrientes anarquistas, que eran muy poderosas en esa época, y socialistas, ¿no? Eran las dos corrientes más fuertes, siendo la anarquista la más fuerte. La sociedad americana en esa época, sobre todo en la zona de Chicago, está dividida entre los llamados WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. WASP es avispa en inglés, pero WASP significa este acrónimo, que es blanco, anglosajón y protestante, que era la mayoría que dominaba Estados Unidos, los que hasta hoy en día se llaman anglos, y al frente tenía los que llamaban PICs. Estamos hablando de cuando Estados Unidos es un país homogéneamente blanco, ¿no? No es el país latino y con muchas minorías y negros, etcétera, que hay hoy en día. Se fue un país homogéneamente blanco. Y los PICs eran los Polish, Irish, German, Slav. PICs viene a ser cerdos. Pero PICs significa también este acrónimo que es polacos, irlandeses, alemanes y demás eslavos, ¿no? Que eran un poco el proletariado. Entonces empezó a haber todas estas peticiones que se trabaje 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas pues para otras actividades, ¿no? Movilizarse, etcétera, no sé, comer, etcétera. Entonces, ya desde 1884 el sindicato norteamericano que se decía el FODLU había pedido las 8 horas y pedía que el Día del Trabajo sea el 1 de mayo. Hay una gran manifestación en Chicago el 1 de mayo, muchas personas, y hay manifestaciones subsiguientes, ¿no? 100.000 personas, según leo aquí, hubo esa manifestación. El 4 de mayo siguiente hubo una manifestación muy grande en la plaza Haymarket. Y hubo ahí bochinches, correteadera, golpes y no sé qué. Y algún genio anarquista, parece que vino de ahí, algún estúpido, se le ocurrió tirar una bomba a la policía. Y murió el policía Matías Digan. Muere el policía por la explosión y la policía reacciona. Ya, pues si en Estados Unidos meten bala ahora por cualquier cosa, imagínense, en esa época disparan, hay muertos y se arma una trifulca gigantesca. Y la justicia decide intervenir. Y le voy a leer el nombre de los mártires de Chicago, ¿no? Luego que habían muerto 11 personas, los llamados mártires de Chicago son los ejecutados por culpa de este incidente. Se abrió proceso a Aus Spears, alemanes son la mayoría, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lin, Michael Schwab, Samuel Feilen y Oscar Niebe. Casi todos eran de origen alemán, ¿no? Y se les condena a todos a muerte. Se les condena a todos a muerte, menos a Niebe, que era el único norteamericano junto a Parsons. Se le perdona la vida a Fielden y Schwab. Y Lin se suicida en su celda, con un cigarro bomba, una cosa curiosa. Alguien le pasa un cigarro con explosivos y se suicida. Entonces son colgados y ejecutados Engels, Fisher, Parsons y Spears. Fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887, todos cantando la Marsellesa, muy desafiantes, y ahí están las famosas frases de Speer. Llegará el día en que nuestro silencio será mucho más poderoso que las voces que estranguláis hoy. ¿No? El resto de detenidos fueron indultados en 1893 y el mismo gobernador Agel, que era demócrata, consideró que habían sido ahorcados injustamente, que no habían pruebas. En realidad Fisher fue ahorcado por un artículo incendiario
que colgó ahí, y el resto porque tenían pues tendencias anarquistas, pero no era pues para ejecutarlos, ¿no? Una historia curiosa es que en la Plaza Haymarket, muchos años después, ya durante el gobierno de Nixon, hubo un grupo terrorista americano, duró muy poco, se llamaban los Weathermen. Weathermen, los hombres del tiempo, por una canción de Bob Dylan. Un grupo marxista americano que salió en las universidades, pusieron algunas bombas, hubo unos muertos, fue rápidamente desactivado. Era la época de las Panteras Negras y los Weathermen. Estados Unidos estaba muy polarizado en esa época. Pusieron curiosamente una bomba en Haymarket, en la zona donde se dio esta masacre. Y ahora les tengo que contar también de que en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, porque el presidente Grover Cleveland dijo que si se celebraba un día del trabajo no podía ser el día de estos problemas de Chicago, que eso iba a alimentar a las leyendas socialistas. Entonces en Estados Unidos y en Canadá, se celebra el primer domingo de septiembre. Por eso le llaman el feriado del fin de verano, ¿no? Porque ustedes saben que el verano es a contrapié, lo que tenemos allá, ¿no? Cuando tenemos invierno, acá es verano y viceversa. Entonces, en Canadá y en Estados Unidos se celebra el primer lunes, perdón, me corrijo, mil perdones, el primer lunes, no el primer domingo, el primer lunes de septiembre, es un feriado largo. Eso se celebra solamente en Estados Unidos y en Canadá, a propuesta, curiosamente, de un sindicato americano, y también por lo que le digo, el presidente pues, Grover Cleveland estaba en contra, ¿no? En Europa y en el resto del mundo, por pedido de las internacionales socialistas y comunistas, se celebra el 1 de mayo, ¿no? En Perú también tuvimos una larga historia de lucha de las 8 horas, del Finlébano, Gutarra, Fonken, etc. En la primera y segunda décadas del siglo XX, primero se la dieron a los portuarios del Callao, luego, antes de que llegue Leguía, a final del gobierno de Pardo, hubo una gran manifestación, muertos, etc. Y también se estableció el trabajo de las 8 horas, ¿no? Que hoy día nos parece lo más normal del mundo, pero en esa época a la gente se le explotaba de una manera de misericordia. Dicho sea de paso, en China se habla pues del 9/6. El dueño de Jack Ma, el dueño de Alibaba, esta gran empresa de internet, dice que los chinos, que ya trabajan bastante, deberían todos trabajar, porque es un horario que se usa todavía mucho en China, el 9/6, 9 horas durante 6 días a la semana. Solo descansan el domingo los pobres chinos. O sea, ese refrán, ahí está Mao atrás, ese refrán de trabaja como chino de verdad. 9 horas seguidas a la semana, claro, ha habido grandes protestas. Y en Japón están ahora, como ha entrado el nuevo emperador, la era Reiwa, Naruhito, les han dado 11 días de vacaciones y los japoneses están protestando. Dice que no quieren 11 días de vacaciones, que no saben ellos qué hacer 11 días. Imagínate si en el Perú nos dieran 11 días de trabajador, de vacaciones pagadas, ¿quién va a rechazarlo? Bueno, esa es la historia. El 1 de mayo se la cuenta aquí el socialista Aldo Mariátegui, con Mao y ellos atrás, para que ustedes sepan de dónde vino y quiénes son los llamados mártires de Chicago, colgados injustamente, ciertamente eran radicales, y la gente de izquierda eran socialistas, pero no merecían el fin que tuvieron indudablemente. Fue un juicio amañado. Ya regreso en la hora caviar, no se muevan. 1 de mayo, compañeros.